Bienvenido a su canal El Lector Agradecido. Volvemos al maestro Borges, al maestro Jorge Luis Borges, tan necesario, el inspirador precisamente de este canal, porque este nombre, El Lector Agradecido, deriva precisamente de una expresión del maestro donde se presenta como un lector agradecido, alguien que se enorgullece más de los libros que ha leído que aquellos de los que ha escrito, y por eso nosotros estamos aquí agradeciendo precisamente nuestro encuentro con los libros. Hoy yo quiero presentarles precisamente tres libros, más que de libros, tres momentos en la obra de Jorge Luis Borges como cuentista y como poeta, donde la enumeración, este recurso antiguo que ya aparece en la Ilíada, que está muy presente en la Biblia o en la Escritura, como él la llama en algún momento. Quiero precisamente repasar con ustedes este recurso narrativo presente en la Ilíada. Por ejemplo, uno de los capítulos que en la Ilíada es necesario, bueno, recuerden que la Ilíada es inicialmente una obra épica, un poema épico, un poema para ser cantado. Posteriormente, con el correr de los tiempos, hasta llegar a nuestro siglo XXI, ha sido crucificado. Y uno lo puede leer como si estuviera leyendo una novela, pero ojo, eso no fue su origen. El origen era precisamente ser cantado por rapsodas que recorrían pueblos de la antigua Grecia. Pues hay un célebre canto, el segundo canto, donde está el famoso catálogo de las naves. O sea, todos aquellos héroes griegos, venidos de distintas partes de la Grecia antigua, que iban a acompañar a Agamenón en su búsqueda de venganza. Se habían llevado, París se había llevado a Helena de Troya, imagínense ustedes, aquella mujer hermosísima. Entonces, ahí se nos dice cuántas naves llevaba, por ejemplo, Aquiles viene de tal pueblo y él lleva 100 naves. Perdón, Aquiles llevaba 50 naves, Agamenón era el que llevaba 100 naves, 100 barcos, además llenos de guerreros. Ulises llevaba Odiseo, también que es el nombre, ¿no? Por eso se habla de la Odisea. Ulises aportaba 12 naves a esta aventura. Ese famoso catálogo es una enumeración, porque nos enumera los comandantes de cada una de estas flotas y cuántas naves llevaba. Es uno de los capítulos famosos, por un lado, pero también uno de los más aburridos, se dice, en algún momento. Pero yo lo releí en estos días y no me pareció tal, porque hay elementos allí que lo hacen muy interesante. Por lo menos cuando nos describen una determinada región de aquella Grecia antigua, nos dice abundante en vinos, por ejemplo. Es una manera muy hermosa de decirlo. Bueno, ese es el antecedente de la enumeración, uno de los antecedentes célebres, ilustres de la enumeración. Pero también está en la Biblia. Uno de los pasajes que más yo recuerdo en este sentido es el inicio del Evangelio de Mateo, cuando nos habla de la genealogía de Jesús, para demostrarnos que Jesús precisamente es hijo de David, viene de la casa de David. Entonces, comienza así, en una famosa versión de de Cipriano de Valera, una versión que fue posteriormente modernizada por Casiodoro de Reina, pero ambas son hermosas, tiene ese sabor de lo antiguo, este castellano antiguo. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram. Y así sucesivamente, hasta llegar a José, padre putativo de Jesús, no sé quién lo engendra, biológicamente hablando, pero por esa vinculación con José, nace Jesús, viene Jesús, y Jesús es un hijo de David. Por eso muchos pasajes de la Biblia, hijo de David, hay un célebre mendigo que busca un favor de Jesús y precisamente le dice así, se dirige a él diciendo, gritando a grandes voces, hijo de David, hijo de David. Bueno, esta famosa enumeración, este recurso de la enumeración, enumerar, en este caso nombres, en el caso de este famoso griego Homero, es las naves de esos héroes que iban a acompañar
en este caso como figura central Aquiles en la guerra de Troya. Yo lo quiero hoy referírselo en Borges, este recurso de la enumeración en Borges. Ha estado lloviendo, pero imaginémonos que vamos en una de esas naves. Borges, haciendo uso de la numeración, esa numeración antigua que está en la escritura, como lo podemos leer en este cuento famosísimo de Borges llamado El Aleph, donde precisamente hay el recurso de la escritura, de la enumeración, perdón, está en su máxima expresión. Porque, ¿cuál es el detalle con la enumeración? A mí me hubiera gustado escribir, como les decía, una tesis que tuviera este nombre, Borges Divino Enumerador. Y mi epígrafe para esa tesis hubiera sido este: es verosímil que la insinuación de lo eterno esté la causa del agrado que las enumeraciones procuran. Eso hubiera sido mi epígrafe. Eso está tomado de un texto, un ensayo magistral de Borges que se llama Historia de la Eternidad. Se llama un juego de palabras. Imagínense, historiar la eternidad. Bueno, eso hubiera sido el epígrafe de esa pretendida y frustrada tesis mía de grado, donde yo precisamente iba a tratar de revisar todas las enumeraciones magistrales de Borges en su obra. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo tengo siempre en el corazón, otro poema de los dones. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta. Y así sucesivamente. Borges va enumerando en este poema magistral esas cosas que dentro de la experiencia humana son fundamentales. Por ejemplo, él da este otro verso: por el pan y la sal, por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por el fulgor de fuego, que ningún ser humano puede velar sin un asombro antiguo. Estas son, entre otras, no leo en orden, sino recuerdo esos versos de este poema magistral que se me han quedado en el corazón. Una enumeración bien elegida, o sea, todos los elementos que están aquí forman parte de la experiencia de cualquier ser humano y están por el firme diamante y el agua suelta. Esta antítesis, pero además dos experiencias del humano: la firmeza del diamante y la soltura del agua. El agua como experiencia vital. Por el pan y la sal, también dos experiencias humanas. Borges va en este poema de los dones de la experiencia humana, los dones de la vida al ser humano, los va enumerando Borges en este poema y culmina precisamente con este: por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Y yo me recuerdo precisamente de cuando recogemos las hojas en el patio de nuestra casa y vamos a quemarla, y cómo se nos va la vista en ese fuego. Y cuando leo este verso de Borges, me veo identificado ahí. Esto nos pasa a cualquier ser humano, cómo se nos va la mirada a través de ese elemento antiguo, ¿no? Recuerden que los 4 elementos son el agua, el fuego, el aire, la tierra. Y ahí está. La experiencia del fuego es humana. Es una fascinación del humano. Y bueno, Borges la retoma aquí. Estoy hablando de la poesía, pero en este cuento magistral de Borges, que es el Aleph, la experiencia de el Borges lector, hablando de la visita a una casa, una visita que hace a una casa regular donde hay una mujer que él amó, una mujer que lamentablemente murió, Beatriz Elena Viterbo. Y él visita esa casa para recordar en cada aniversario del fallecimiento del cumpleaños de esta Beatriz, cuyo nombre no es gratuito, esa Beatriz, como en el Dan. Y se entera en esas visitas sucesivas que va haciendo a Carlos Argentino Daneri, el primo hermano de esta mujer, se entera de que en esa casa hay un punto donde convergen todos los puntos del espacio, que se llama precisamente el Aleph. Él no lo cree en principio, cree que este hombre está loco, pero al final decide bajar con él
al sótano de la casa, porque hay un lugar específico en esa escalera, en ese escalón, en uno de los escalones, donde acostado de cierta manera, apoyando la cabeza en una almohada hacia cierto lugar, en cierta dirección, se va a dar el prodigio de ver a través de ese ojo que se va a conectar, de ese punto que se va a conectar con todos los puntos del espacio. Los invito, por supuesto, a leer este cuento. La ley es un cuento necesario, imprescindible, ineludible al ingresar al mundo de Jorge Luis Borges, el Aleph. Quiero leerles precisamente el punto culminante, el momento en que esta enumeración borgiana, que muchos otros, yo me enteré de la enumeración como recurso, por supuesto, leyendo la Biblia y cuando Borges habla de la escritura. Pero cuando nosotros nos enteramos de que existía la poesía vanguardista, nos enteramos de la enumeración caótica, ¿no? La enumeración se caracteriza por enlazar elementos que tienen una misma valencia, ¿no? Parecidos. Se supone que en la enumeración caótica eso no se da. Los elementos que están siendo enumerados son contradictorios, contrastantes. Y precisamente en el Aleph, en esto que les voy a leer, está esta enumeración caótica, pero es un caos que quiere dar idea del vasto universo, nombrando elementos distantes, elementos que no necesariamente guardan relación entre sí, pero que nos dan una idea precisamente de la vastedad del universo. Recuerden que en el epígrafe él decía, es verosímil que en la idea de lo eterno, más o menos, estoy parafraseando, es verosímil que en la idea de lo eterno esté la causa del agrado especial que las enumeraciones procuran. Entonces, precisamente, aquí está cómo este hombre que ha mirado a través de la ley, un punto donde convergen todos los puntos del espacio, llega un momento en que ve todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, él va a escoger de tantas cosas, yo me imagino un Borges escritor, un Borges dueño, por supuesto, de su arte, cómo va a escoger con pinceladas, como con una pinza, esa es la palabra, cómo va a escoger cada elemento para darnos una idea de la vastedad del universo. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, y aquí comienza esta enumeración y los elementos que él va enlazando caóticamente, pero con la intención de darnos una idea de la vastedad. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fragmentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y se perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Ackelmar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate en Nizapur una baraja española.
Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón de escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Imaginen esta enumeración aparentemente caótica, pero donde cada elemento ha sido escogido con la idea de darnos una idea del vasto universo. Imagínense eso que nos diga, vi una telaraña en la esquina de una pirámide, por ejemplo. Vi un globo terráqueo entre dos espejos. Vi tu cara. En un momento de este cuento, él dice, y es una frase que a mí me parece, por supuesto, es tan elocuente. Él dice, cuando salí, todas las caras, cuando él salió a la calle, después de este milagro, después de esta experiencia, él dice, cuando salió a la calle, todas las caras me parecieron familiares. Por supuesto, él había visto todas las caras de todos los seres que poblaban el planeta, en esta fantasía. Bueno, hoy les quiero presentar este recurso antiguo, con dos referentes ilustres. Por un lado, la Odisea y ese famoso catálogo de las naves. Por otro lado, las generaciones que desde Abraham y pasando por David llegan hasta Jesús, y por eso Jesús es hijo de David. Pero ese sonsonete, ¿no? Ese sonsonete de nombres, de hijos que engendran a hijos. Entonces, la enumeración en la escritura y en Borges. El recurso más, el primigenio, yo creo que el recurso literario al que puede recurrir un escritor. La enumeración, y en Borges precisamente la tenemos en un poema maravilloso que les recomiendo que tienen que leerse, que yo lo llevo en el corazón, otro poema de los dones, en este cuento magistral que se llama El Aleph. Y les recomiendo otro, un tercer cuento que se llama, también de Borges, La escritura del Dios, donde precisamente un antiguo sacerdote azteca, Sinacán, que vive encerrado en una mazmorra junto a un jaguar, descubre un idioma maravilloso que lo podía liberar. Y precisamente cuando descubre cuál es ese idioma, en las manchas del tigre, en las manchas del jaguar, surge una enumeración maravillosa de Borges, pero se las dejo para su propia experiencia. La enumeración es borgiana, Borges es divino enumerador. Nos vemos en otro capítulo, en otro encuentro con el lector agradecido y esta maravilla que es el maestro Borges, revelándonos precisamente esta sencilla recurso literario, pero que es también el universo. Los esperamos.